comenzar, hoy vamos a ver problemas de hormona del crecimiento. Y la otra semana vamos a ver problemas de alteraciones de hormona antidiurética. La hormona del crecimiento, somatotropina, tiene 191 aminoácidos, se secretan las células somatotropas que están en la adenopófisis. Su déficit puede producir enanismo y su exceso, dependiendo de la edad, gigantismo o acromegalia. De forma normal, hay estímulos que favorecen la secreción y otros inhibitorios. La hipoglicemia, descenso de ácidos grasos libres en sangre, aumento de aminoácidos, ayuno, déficit proteicos, estrés, traumatismo, ejercicio, los estadios profundos del sueño, testosterona, estrógenos, la hormona liberadora, hormona del crecimiento y la grelina estimulan. ¿Qué cosas inhiben su secreción? La misma hormona, el incremento de la glicemia, el incremento de los ácidos grasos libres, el envejecimiento. Es normal que tengamos cierto proceso de disminución de hormona del crecimiento, la obesidad, la somatostatina, la misma hormona de crecimiento mediante los ejes de retroalimentación y las somatomedinas o el factor de crecimiento similar a la insulina por los mismos ejes de retroalimentación. Recuerden que de forma normal en hipotálamo se produce hormona liberadora y hormona del crecimiento. Esta va a las somatotropas. Aquí se produce hormona del crecimiento. Por un lado tengo los efectos en el metabolismo, que son antagonizar la insulina, y por otro lado, los efectos en crecimiento. Los efectos en crecimiento lo hace porque en hígado se produce el factor de crecimiento similar a insulina 1. Este aumenta la síntesis de proteínas en hueso y cartílago para el crecimiento lineal, en órganos corporales para incrementar su tamaño y función, y en músculo para incrementar la masa muscular magra. Luego tengo los efectos metabólicos. En tejido adiposo me da lipólisis. Entonces, incrementa la cantidad de ácidos grasos libres y disminuye el tejido adiposo. Y a nivel de carbohidratos me aumenta la glucosa, ya que me causa resistencia periférica a la insulina. Efectos de crecimiento, efectos metabólicos. En los tejidos facilita el transporte de aminoácidos por las membranas celulares, aumenta la traducción de ARN para la síntesis proteica en los ribosomas, aumenta la transcripción nuclear del ADN para formar ARN, disminuye el catabolismo de proteínas y aminoácidos, favorece la utilización de grasa como fuente de energía y estimula el crecimiento de cartílago y hueso. A nivel metabólico, aumenta la síntesis proteica de casi todas las células. Moviliza ácidos grasos de tejido adiposo, incrementa la cantidad de ácidos grasos libres en la sangre y hace que estos se utilicen como fuente de energía. También disminuye la cantidad de glucosa utilizada en todo el organismo, ya que da resistencia a la insulina. Entonces ven, de forma resumida, aumenta glucosa, aumenta ácidos grasos, disminuye aminoácidos plasmáticos, disminuye captación de glucosa en músculo, pero hace que estos capten más aminoácidos para la síntesis de proteínas e incrementar la masa magra corporal. Y en tejido adiposo, disminuye la captación de glucosa, me da más lipólisis y menor adiposidad. En los condrocitos aumenta la captación de glucosa, aumenta la síntesis de ADN, el crecimiento lineal, el aumento con sulfato, el tamaño y número celular. Igual en riñón, páncreas, intestino, piel, hueso, corazón, pulmones, en la síntesis de ADN, el tamaño y número celular y el tamaño y función de los órganos. ¿Se ven? La parte de crecimiento, la parte metabólica. Y esto es importante en todas las hormonas, ya que si no sabemos esto, no vamos a estar orientados en qué pasa cuando hay déficit o exceso.
Lo primero, el déficit se relaciona con enanismo, pero no es la única causa de enanismo. Por eso cuando veamos un paciente con enanismo hay que considerar los diferentes diagnósticos diferenciales. Pues puede ser la parte genética o la contextura familiar. Por ejemplo, hay familias que todos son pequeños, mide 1,60, rara vez llega alguno de 1,70. También está por pacientes que tuvieron bajo peso al nacer, por retardo de crecimiento intrauterino. Por ejemplo, si un niño nació pesando 4 libras, pues obviamente su curva de crecimiento puede costar un poco que recupera lo normal. Y puede ser que siempre esté en el percentil bajo, pero sano. Luego está la parte endocrina. Tengo por un lado el déficit de hormona del crecimiento, que puede ser primario, o puede ser cuando hay hipopituitarismo, o que se produzca hormona del crecimiento que sea biológicamente inactiva, o que tenga hormona de crecimiento, pero no tenga factor de crecimiento similar a la insulina. Y la otra causa importante, que la vamos a ver la otra semana, es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo también se relaciona con enanismo, pero me da otras alteraciones. Ups, lo siento. Aquí está. En niños puede haber déficit por problemas en hipotálamo, el déficit de la hormona liberadora, de hormona de crecimiento, por panhipopituitarismo, o por déficit del factor de crecimiento similar a la insulina. Puede tener manifestaciones como hipoglicemia, convulsiones. Recuerden que es una hormona para mantener arriba la glucosa y las convulsiones son por hipoglicemia, ya que no hay glucosa para actuar en el sistema nervioso. Los niños van creciendo con talla baja, pero su inteligencia es normal y eso es importante. No tienen ninguna deformidad. Pueden tener algo de sobrepeso y solo van a tener baja estatura. O sea, no son niños con deformidades. Por ejemplo, el hipotiroidismo, que hay alteraciones, o los pacientes que tienen acondroplasia. Desgraciadamente, si el niño no lleva un control adecuado, muchas veces se detecta hasta la pubertad, cuando hay retraso ya de crecimiento y de problemas en maduración sexual. Entonces ahí notan que algo no anda bien. Y mientras no cierren los discos epifisiarios, pues todavía se puede tratar de ayudar. Ya una vez que cierran los discos epifisiarios, ya no podemos ayudar desde el punto de vista del crecimiento. Los niños con déficit tienen su contextura normal, solo que son chiquitos y un poquito más gordos. A diferencia, por ejemplo, del enanismo por acondroplasia, que también tiene inteligencia normal, pero su tórax es desproporcionado en relación a sus extremidades, que son cortas. Y los niños con déficit de hormona de crecimiento sí están bien proporcionados y también con inteligencia normal. Pero también puede existir en adultos. Puede ser que en adultos comience desde la infancia o inicie en la vida adulta. Esto se llama somatopausia. Lo podemos ver también en ancianos, los viejitos que tienen disminución normal de la hormona de crecimiento. Vaya, si un niño estaba así, nunca se detectó, puede llegar adulto con déficit. Es interesante los problemas de estos pacientes en adultos. Aquí el problema no es en el crecimiento, son alteraciones metabólicas. Se ha visto que tienen mortalidad cardiovascular, ya que tienen más aterosclerosis y disfunción endotelial. Los pacientes tienen obesidad visceral, y la obesidad visceral se relaciona con un estado proinflamatorio crónico que me da resistencia a la insulina, dislipidemias y aterosclerosis. ¿Cuáles son las causas del déficit de hormona del crecimiento en adultos? Daño a nivel de hipotálamo, craneofaringiomas, radiación, sarcoidosis, traumas de cabeza, cirugías, la obesidad, problemas inmunológicos que me pueden afectar a adenohipófisis, hipofisitis, anticuerpos contra la adenohipófisis.
También la somatostatina, el uso externo de glucocorticoides puede disminuir la producción de hormona del crecimiento, daño vascular de la adenohipófisis, ya sea por hemorragias subaracnoideas, aneurismas, eventos cerebrovasculares isquémicos, traumas encefalocranianos. Luego están las masas, adenomas, craneofaringiomas, metástasis, granulomas, que pueden hacer compresión y me pueden dañar las somatotropas. ¿Esto a qué nos va a llevar? A que tenga menor producción de hormona del crecimiento. Y clínicamente, ¿qué voy a ver en el adulto? Pues se ha visto que si tiene cierto efecto a nivel neurológico, estas personas usualmente son solitarias. Si es por una masa, obviamente van a tener las manifestaciones por la masa en sistema nervioso. Puede tener datos de hipertensión endocraniana, parálisis de tercero, cuarto, sexto par craneal. A nivel cardiovascular tiene un estado proinflamatorio que lo predispone a cardiopatía isquémica. Y esto está dado, uno, porque tienen resistencia a la insulina. Dos, porque tienen mayor cantidad de tejido adiposo visceral. Este tejido adiposo visceral sufre liberación de ácidos grasos y esto contribuye al proceso posterior de aterosclerosis. Y también tiene un estado inflamatorio crónico que me da daño endotelial. Y se ha visto que estos pacientes tienen mayor riesgo de fracturas porque disminuye la densidad mineral ósea. Pueden sufrir fracturas de cadera o también fracturas en vértebras lumbares. Y pierden masa muscular. Si ven, puede ser relativamente difícil debido a que es un paciente con gordito de aquí y con extremidades delgadas, que se puede confundir con un paciente con Cushing, a diferencia que no tiene todas las alteraciones en piel de Cushing, solo la obesidad visceral y extremidades delgadas, o simplemente con cualquier paciente con obesidad que vemos de forma frecuente. Que vemos muchos pacientes con obesidad visceral y no encontramos por qué. Entonces, ¿qué características tiene el déficit? En niños, la talla va a ser menor, tiene mayor grasa corporal, igual que en adultos, menor masa magra, adultos y niños, la densidad mineral ósea disminuido cuando comienza en la infancia, normal o disminuido cuando comienza en etapa adulta. Hay menor factor de crecimiento similar a la insulina, que aumenta colesterol y disminuye las lipoproteínas de alta densidad o HDL. Entonces ven que esto me da un estado que fácilmente favorece aterosclerosis y daño endotelial. Por eso los pacientes con acromegalia o problemas nuevamente, problemas cardiovasculares, disculpen, los pacientes con déficit de hormona de crecimiento adultos, problemas cardiovasculares. El acromegálico vamos a ver que también tiene daño cardiovascular. Este es un caso que está interesante, les compartiré el artículo en la plataforma para que vean que la acromegalia no necesariamente va a comenzar desde la infancia. O sea, no pasan siempre por el gigantismo, puede comenzar en etapa adulta. Este es un masculino de 70 años que fue por decaimiento intenso, parestesias. Ya vamos a ver por qué las parestesias, sudoración, crecimiento de cabello, manos, dedos de las manos, pies, nariz y labios, con hipertensión arterial. Es un paciente con acromegalia y vean la edad que debutó. Gigantismo es cuando el exceso de hormona de crecimiento se da antes que cierren los discos epifisiarios. O sea, comienza en etapas tempranas de la vida. Y los niños crecen, y una vez que cierran los discos epifisiarios, aquí ya comienza acromegalia. Entonces, gigantismo cuando están en la infancia y van a estar arriba del percentil 95 para su talla edad. Una vez que cierran los discos epifisiarios y sigue el exceso de hormona de crecimiento, se llama acromegalia. La acromegalia, el diagnóstico puede tardarse, la edad media de diagnóstico de 40 a 50 años. La principal causa es un adenoma hipofisiario secretor de hormona del crecimiento. Se ven que la principal causa es
Eso, en casos más raros, pueden ser tumores extrahipoficiarios o más raro también, liberación de hormona liberadora, de hormona del crecimiento, ya sea a nivel central o a nivel periférico. Por lo tanto, si yo sospecho que un paciente tiene exceso de hormona del crecimiento, lo primero que debo buscar es hipófisis, cómo está, si tiene adenomas. Ayer veíamos que las somatotropas pues, son de los grupos celulares más frecuentes. Clínicamente podemos agrupar en 3 grupos las manifestaciones. 1 por el crecimiento excesivo de órganos y cartílago. 2 por las alteraciones metabólicas y 3 por el tumor. O sea, estamos hablando que la principal causa es un tumor en el sistema nervioso. Los pacientes tienen fascia de máscara porque tiene rasgos toscos. Las manos son grandes, deformes. Si ven los deditos llenos de rollitos, son gruesos y largos. La nariz es agrandada, pólumos prominentes, tienen prognatismo. O sea, ven aquí la mandíbula enorme. Puede tener también macroglosia. Puede haber bocio, tienen cardiomegalia en etapas tardías. Son pacientes hipertensos, es causa de hipertensión secundaria. Pueden hacer tórax en tonel, pueden hacer hiperestosis en vértebras, hacen resistencia a la insulina y se hacen diabéticos. Tienen disfunción sexual, artritis, neuropatía periférica, sobre todo en el nervio mediano, pueden hacer síndrome del túnel del carpo. Y hay hipertrofia de las glándulas sebáceas y sudoríparas. Por eso es que en nuestro caso sudaba bastante, porque hay hipertrofia. La fascia del paciente nos ayuda mucho. Ojo, para ver eso es prudente ver fotos de los últimos años, ya que esto es gradual, no es que de un solo llega a esta fascia. Y esto se debe a la acumulación de cartílago y tejido conectivo, que se va acumulando y va deformando. Nariz ancha, macroglosia, protrusión del hueso frontal. Ven la mandíbula grande. La nariz grande y labios grandes. Entre más tiempo tiene el paciente con el problema, es más fácil hacer el diagnóstico. Sin embargo, entre más tiempo las complicaciones van aumentando, sobre todo a nivel cardiovascular. La mandíbula es prominente, la frente es prominente, crece la mandíbula, tienen macroglosia, sudan bastante, hay hipertrofia de tejidos blandos, agrandamiento de nariz, labios. A nivel metabólico tienen intolerancia a la glucosa, hacen resistencia a la insulina, son diabéticos, tienen dislipidemia, tienen bocio y crecen de forma excesiva las extremidades. Miren, el prognatismo puede causar maloclusión dental. La macroglosia que tienen estos pacientes contribuye a que puedan hacer apnea del sueño. Además del agrandamiento de las extremidades y de la cara, los pacientes pueden tener cefalea, independientemente del tamaño del adenoma hipoficiario. Tienen astenia, hiperhidrosis, la cefalea sobre todo nocturna y pueden tener acroparestesias. Esto quiere decir que los pacientes van a tener sensación de adormecimiento en las manos. Les puede llegar, les dice, mire doctor que se me duermen las manos. Sobre todo en las noches y buscan oxigenadores, les ponen vitaminas y nunca mejora. Y es simplemente porque hay compresión del nervio mediano por todo el tejido que va creciendo. A nivel cardiovascular, presentan miocardiopatías, puede haber no afectación coronaria. Ojo, depende de la etapa que se diagnostiquen, entre más tarde, mayor posibilidad de problemas cardiovasculares. Eso contribuye a que estos pacientes tienen hipertensión arterial secundaria, son pacientes diabéticos. Como vamos a ver, uno de los principales problemas en diabetes mellitus son las complicaciones cardiovasculares. Al inicio es asintomático,
Y lo que yo puedo encontrar es hipertrofia de ventrículo izquierdo. Esto lo detecto en el electrocardiograma. Y si progresa la enfermedad, el paciente puede terminar en insuficiencia cardíaca. En países de primer mundo es menos frecuente debido al diagnóstico precoz. Aquí sí hay pacientes acromegálicos, pero son manejados en hospitales de tercer nivel, sobre todo por servicio de endocrinología. Entonces, ustedes deben, cualquier paciente con estas características, sospechar acromegalia. Entre más tarde se diagnostique, mayor posibilidad de problemas cardiovasculares. La hormona del crecimiento disminuye la captación de glucosa en músculo esquelético y tejido adiposo. Aumenta la producción de glucosa en hígado, me da aumento de la secreción de insulina. Pero este aumento de la secreción de insulina es por la resistencia a la insulina, estimulada por la hormona del crecimiento. Esto me lleva a que el paciente haga hiperglicemia. El páncreas, al detectar hiperglicemia, aumenta su producción de glucosa, de insulina. A largo plazo, pues, más tal vez algún defecto genético puede contribuir a que las células beta sufran apoptosis. Y aquí el paciente ya tiene resistencia a la insulina y casi no produce insulina. Se va a terminar haciendo diabético. La resistencia a la insulina es clave en estos pacientes. Me contribuye a los problemas cardiovasculares. Por eso todo paciente acromegálico hay que medir niveles de insulina y buscar resistencia a través de la curva de tolerancia a la glucosa. Disminuye la masa magra, tanto visceral como subcutánea. Y aumenta la masa magra intermuscular. Y esto contribuye a que tenga mayor resistencia a la insulina. Libera ácidos grasos, ya que favorece la lipólisis. Estos ácidos grasos dañan también las células beta y contribuyen a la resistencia a la insulina. Y aparte del defecto metabólico, se ha visto que estos problemas tienen pólipos en colon. 24% de estos adenomatosos y esto aumenta el riesgo de cáncer de colon. Esto se debe al crecimiento de tejidos. Tienen apnea del sueño, que afecta el 60-80% de los pacientes. Ustedes van a ver, en el transcurso de este parcial hay un montón de patologías que me dan apnea del sueño. En este caso es obstructiva. Y tiene que ver con los cambios anatómicos, por el crecimiento de la mandíbula, el crecimiento de tejidos blandos, las deformidades que ocurren por el crecimiento de cartílago a nivel óseo. Esto hace que las paredes posteriores de la hipofaringe se colapsen. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Roncar. La pareja del paciente les va a decir que ronca bastante. Y el paciente se va a quejar que en el día pasa con sueño. Si ustedes recuerdan, fisiopatología 1, la apnea del sueño también es causa de hipertensión secundaria. Entonces, esto me va a contribuir a la hipertensión y a los problemas cardiovasculares. Entonces, la apnea del sueño es por la deformidad de los tejidos que me van a ocluir la vía aérea. Además que hay hipertrofia de la lengua y de las glándulas submaxilares. Las artralgias es más mecánico por el peso del paciente. No hay inflamación. Se afectan las articulaciones grandes. Se puede afectar columna, sobre todo a nivel lumbar. Y así se ven los pacientes. Miren, extremidades grandes. Obviamente, el paciente de esta fotografía primero tuvo gigantismo, cerraron sus discos epifisiarios y de ahí comenzó con acromegalia. Miren las manos, enormes, pies enormes. Y el paciente les va a describir que a pesar de que ya dejó la etapa de crecimiento, le siguen creciendo los piecitos y le siguen creciendo las manos. Los pacientes sudan bastante y esto les ocasiona mal olor. La piel es grasosa, no toleran el calor,
Pueden ganar algo de peso, tienen debilidad muscular, fatiga, irregularidades menstruales y disminución de líbido. La mortalidad es 2 a 3 veces a la esperada, en la mayoría por problemas cardiovasculares y cáncer. Cáncer, hablamos de colon, recuerden que hacen adenomas vellosos. La enfermedad cardiovascular es por la miocardiopatía hipertrófica, hipertensión secundaria, resistencia a la insulina, hiperinsulinismo e hiperlipidemia. O sea, todos estos factores predisponen que puedan hacer cardiopatía isquémica. ¿Cuáles son los efectos endócrino-metabólicos? Hay anomalías menstruales, hay galactorrea. Recuerden que tiene similitudes y que hay células que son las somatolactotropas que pueden producir hormona de crecimiento y prolactina. Tienen líbido reducido, impotencia, tienen niveles bajos de la globulina fijadora de hormonas sexuales. Puede coexistir con otras neoplasias endócrinas, hiperparatiroidismo, tumores de células de islotes pancreáticos. A nivel de los carbohidratos, tienen tolerancia a la glucosa alterada, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, diabetes mellitus. En lípidos hacen hipertrigliceridemia. Puede haber aumento de 1,25 de hidroxivitamina D. Puede haber hipercalciuria. Pueden sufrir de renina baja, aldosterona elevada. Pueden tener también bocio. Se ven que son múltiples alteraciones implicadas por el exceso de hormona de crecimiento. Aumentan los tejidos blandos en manos y pies. Hay gigantismo, prognatismo, maloclusión maxilar, artralgias, artritis, síndrome del túnel del carpo, por eso tienen parestesias, miopatía, hipertrofia de huesos frontales. En la piel está con hiperhidrosis, aumenta la producción de grasa por las glándulas sebáceas. Tienen acrocórdons, que son pequeñas lesiones en piel que van creciendo sobre todo en cuello, axilas y se relacionan con la resistencia a la insulina. En colos pueden tener pólipos a nivel cardiovascular, hipertrofia ventricular izquierda, hipertrofia septal, miocardiopatía, hipertensión y en etapas tardías, insuficiencia cardíaca. Hacen apnea del sueño. En el día se pasan durmiendo por la misma apnea del sueño porque no descansan bien. Crecen órganos, lengua, tiroides, glándulas salivales, hígado, vaso, riñón y próstata. ¿Ven qué sencillo? Efectos, mucho por el crecimiento de tejidos, efectos por la parte metabólica. Y finalmente, efectos por compresión. Sufren de cefalea, debido a que la principal causa es un tumor. Eso me aumenta la presión intracraneal, comprime meninges, comprime vasos. Puede haber compresión del segundo, tercero, cuarto, sexto par craneal, ocasionando visión borrosa, diplopía, ptosis palpebral. Recuerden que puede comprimir el quiasma óptico, entonces el paciente le dice que ve doble o que va a tener hemianopsias, donde no va a poder ver. O se le cae el párpado o tiene paralizado uno de los músculos oculares. Y si el tumor es un macroadenoma, sobre todo, aumenta el riesgo de disminuir otras hormonas, ya que por compresión puede destruir o las tirotropas, o las gonadotropas, o las corticotropas. Para hacer diagnóstico se miden niveles de factor de crecimiento similar a la insulina en pacientes que yo tengo sospecha clínica o pacientes que tienen apnea del sueño, diabetes mellitus, hipertensión resistente que no controla nada, o que tengan tumores epifisiarios o síndrome del túnel del carpo o que suden bastante. Lo típico es ver a aquel paciente así, así, esto sería lo típico. Pero recuerden que esto es lento, pasa con los años. Antes que pase eso, puede ser que el paciente lo que tenga sea hipertensión resistente o resistencia a la insulina. Y si yo sospecho que puede ser un
otro problema endocrino, debo medir factor de crecimiento similar a la insulina. Y con eso terminaríamos la parte de acromegalia.